Selección masal en plantas alógamas. La selección masal es el método más antiguo practicado debido a su simpleza y permitió al hombre mejorar cultivares que han servido de base para la extracción de nuevas variedades a lo largo de los años. Gracias a la selección masal practicada durante cientos de años, se constituyeron las bases germoplásmicas para el desarrollo de los principales cultivos de los cuales depende la alimentación de la humanidad. Simpleza, ¿por qué? Porque las plantas son elegidas por su fenotipo, es decir, el seleccionador elige las plantas que a su ojo visualmente le satisfacen, cosecha sus semillas, mezcla esa semilla con todos los otros individuos seleccionados y en la próxima estación de crecimiento siembra esa semilla y continúa con la selección, así hasta lograr sus objetivos. Mejorar la especie para tolerancia a ciertos factores bióticos o abióticos, mejorar el rendimiento, mejorar la cantidad de semillas, mejorar la calidad de los frutos, etcétera, etcétera. Es muy simple, necesita pocos recursos y es el primer paso en el mejoramiento de poblaciones alógamas, tanto de aquellas de cereales y de plantas forrajeras. Los objetivos de la selección masal son aumentar la frecuencia de aquellos alelos favorables que condicionan la aparición o la expresión de las características que el seleccionador desea. Al mismo tiempo, como esos individuos se van a intercruzar en el próximo ciclo, se mantiene un alto grado de heterocigosis, permitiendo nuevamente hacer la selección, o sea, es un proceso continuo de selección y recombinación. Básicamente es, como mencionamos anteriormente, seleccionar las plantas superiores para las características deseadas por el seleccionador y luego permitir en el próximo ciclo que esas plantas se intercrucen y luego volver a practicar selección. Desde un punto de vista de eficiencia, la selección masal va a ser efectiva, es decir, voy a tener una alta probabilidad de lograr los objetivos deseados, cuando los caracteres objeto de selección tengan una alta heredabilidad o que tengan baja influencia ambiental, por lo cual yo tengo cierto grado de seguridad que lo que observo, la expresión de la característica que observo está condicionada por la acción génica más que por una acción ambiental. Por otro lado, y correlacionado con la alta heredabilidad, la acción génica predominante deberá ser de características aditivas, que es la que se puede seleccionar y fijar por selección, no así la de dominancia y o sobredominancia. Y además que la población sobre la cual yo voy a practicar selección con este método presente una alta variabilidad genética para permitirme discriminar entre los genotipos a seleccionar de aquellos que voy a descartar. Hay muchas variantes a la selección masal. En la bibliografía pueden encontrar un sinnúmero de variantes, pero acá en esta clase nosotros nos vamos a remitir a tres variantes de la selección masal, que son la selección masal clásica, la selección masal con estratificación ambiental
y aquella en la cual ejercemos el control parental. Selección masal clásica. La selección masal clásica consiste en seleccionar plantas a partir de una población con alta variabilidad genética. De esas plantas cosecho sus espigas o sus panojas dependiendo del tipo de especie. Esas espigas o panojas de plantas provenientes de plantas seleccionadas son trilladas y con su semilla en partes iguales se forma un compuesto que se denomina balanceado. Este compuesto balanceado me va a permitir sembrar en el próximo ciclo y reiniciar la selección. O sea, se va repitiendo a lo largo de los ciclos de selección la selección, la formación de un compuesto y la siembra de ese compuesto. Siempre teniendo en cuenta que, como dijimos antes, la selección se debe realizar en base a caracteres de alta heredabilidad y en lo posible que estén correlacionados con el rendimiento en especies en los cuales el interés es la producción de grano, o con la materia seca o la cantidad de hojas o macollos en aquellas especies que nos interesa la producción de forraje. Como hemos visto, la selección masal es un sistema de selección muy simple y muy fácil de llevar a la práctica. Sin embargo, esa simpleza trae aparejado algunos inconvenientes. Uno muy importante es que no hay un control de la polinización. Esto quiere decir que los individuos de la población son fecundados a través del polen que viene tanto de individuos con buenas características como de individuos con bajas características para los caracteres que yo estoy seleccionando. Por otro lado, la microvariabilidad del suelo, es decir, diferencias en fertilidad, en contenido de agua, etc., puede influenciar el crecimiento y la productividad de los genotipos. La evaluación, por otro lado, es eminentemente subjetiva, es decir, se basa en la observación y en el me gusta o no me gusta determinado genotipo. Y como su semilla luego va a ser mezclada, no tengo oportunidad para comprobar si la selección fue eficiente o no. Esto es en comparación con la selección individual que la veremos en otras clases. Generalmente, uno de los principales caracteres que se presta atención en cualquier método de mejora es el rendimiento. Sin embargo, este esquema de selección masal no es muy apropiado para mejorar el rendimiento por sí mismo, dado que este es de muy baja heredabilidad, es un carácter complejo, altamente influenciado por el ambiente. Por lo tanto, la selección se debe hacer por características de alta heredabilidad que estén correlacionadas con el rendimiento. Y por último, siempre hay que practicar esta selección, este tipo de selección, sobre poblaciones grandes, es decir, que estén constituidas por un número grande de individuos, dado que si me manejo con poblaciones muy pequeñas, puedo tener depresión por endocría. Con el objetivo de hacer más eficiente la selección, los mejoradores empezaron a incluir ciertas variantes al esquema de selección masal clásica. Uno de ellos es la denominada selección masal estratificada.
el objetivo principal de la selección masal estratificada es minimizar la influencia de la variabilidad edáfica sobre la expresión de los genotipos a seleccionar. Para disminuir la influencia de la variabilidad edáfica sobre la expresión de los genotipos, este método consiste en dividir el lote a seleccionar en pequeñas parcelas, que pueden ser, por ejemplo, parcelas de 10 metros cuadrados o menor de acuerdo a la especie, a la densidad en la cual se está sembrando la especie. En cada una de esas parcelas se seleccionan una o dos plantas en comparación con todas las otras plantas que están en la misma parcela. De ese modo, por cada parcela o cada microparcela en la cual yo he dividido el lote, voy seleccionando plantas en comparación con sus plantas vecinas, que permite esto seleccionar uniformemente en todo el lote, independientemente de la variabilidad edáfica del mismo. A partir de una población con alta variabilidad genética, lo que implica este método es dividir la población a seleccionar en pequeñas parcelas o estratos, en este caso de 9 plantas cada uno, y el mejorador va a proceder a seleccionar la mejor o las mejores plantas dentro de cada estrato o parcela al compararlas con sus plantas vecinas dentro del mismo estrato. De esta forma se trata de disminuir o eliminar la incidencia de la variabilidad edáfica, dado que es muy probable que dentro de una parcela o un estrato pequeño la variabilidad edáfica sea mínima o no existente. Luego, con los granos cosechados y trillados a partir de los individuos selectos, se continúa exactamente como en la selección masal clásica, es decir, se forma un compuesto, se mezcla la semilla con partes iguales de cada individuo selecto y esta semilla, este compuesto balanceado, va a ser sembrado en la próxima estación de crecimiento y selección, completándose, al igual que en la selección masal clásica, un ciclo de selección por año. Por último, veremos otra variante de la selección masal para aumentar su eficiencia que implica el control parental. En este esquema, a diferencia de lo que ocurre en la selección masal clásica, en que todas las plantas se polinizan libremente por ser alógamas, lo que el mejorador apunta a efectuar en este esquema es que solamente las plantas selectas se polinicen entre sí. Por lo tanto, una de las formas de llevarlo a cabo es efectuar una selección antes de la floración, en la cual yo descarto plantas con síntomas visibles de enfermedades, plantas débiles, con poco vigor. En definitiva, eliminar todas aquellas plantas que yo considero inferior antes que derramen el polen. En el caso especial del maíz, que es una planta diclino-monoica que tiene los sexos separados en el mismo pie, se implementó un sistema de control parental muy simple que se puede practicar a campo y que el mismo implica tapar las espigas antes que aparezcan los estigmas receptivos. Una vez que se ha tapado un número de mazorcas previsto, por ejemplo, se han tapado las mazorcas de unas 200 o más plantas, se procede a eliminar todas aquellas plantas que se consideran inferiores, que tengan síntomas visibles de enfermedad, etcétera, etcétera, o directamente se les quita la panoja para impedir
que derrame el polen. Una vez hecho esto, se retira la protección de las espigas y los estigmas de estas espigas van a ser polinizados solamente por plantas selectas. Por ejemplo, presentamos un esquema para mejorar la prolificidad o lo que significa aumentar el número de espigas por planta en maíz, que fue ideado por un mejorador de maíz brasileño, el doctor Paterniani, y que es muy simple y muy fácil de efectuar a campo. El mismo implica tapar las segundas espigas de plantas de maíz antes que éstas muestren o emerjan los estigmas. Luego de haber tapado las segundas espigas de un número preestablecido de plantas, por ejemplo 200 o 300 plantas, procedo a eliminar o despanojar las plantas que yo considero inferior o que muestran características no deseadas. Luego de eliminar las plantas no deseadas o despanojarlas, retiro la protección de todas las segundas espigas y voy a permitir que esas segundas espigas sean polinizadas solamente por plantas con 2 o más espigas. O sea que las plantas prolíficas se van a polinizar entre ellas. A la cosecha solamente voy a cosechar las segundas espigas, dado que las primeras pueden haber sido polinizadas por plantas que tenían una sola espiga. A modo de síntesis, podemos decir que con la selección masal y sus variantes, el mejorador completa un ciclo por año, que es efectiva o eficiente para mejorar caracteres con alta heredabilidad, o sea, aquellos que muestren poca influencia ambiental. La estratificación del lote y el control parental mejoran notablemente la eficiencia de la selección masal, por lo tanto es recomendable su implementación. Y la selección masal es indicada para lograr adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar con poblaciones introducidas de alta variabilidad genética, lo que se llama premejoramiento, porque permite eliminar genotipos marcadamente inferiores. Luego, para otros objetivos, como vamos a ver más adelante y en otras clases, es necesario utilizar otros sistemas de selección que permitan una mejor eficiencia. Para profundizar los conceptos vertidos en este video pueden recurrir a la bibliografía citada, la cual se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Gracias por su atención.